buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de Cabos Soltos, a este relatorio, a esta mesa en la que vamos a hablar de salas de conciertos. Tenemos tres ponentes que saben mucho de salas de conciertos, principalmente porque llevan en ellas y con ellas muchos años y saben muy bien cómo está el sector ahora mismo. Contamos hoy con Marcos Rivas, que es el responsable de la Sala Carme aquí en Pontevedra, con Mar Rojo, que es la programadora de la Sala El Sol, y con Carmen Zapata, que es gerente de ASAC, que es la Asociación Catalana de Salas de Conciertos y de Música en Directo. Antes de empezar con esta mesa y con este relatorio, me gustaría hacer como una pequeña contextualización, si os parece, de cómo es la situación actual de las salas de conciertos. En general, porque lo cierto es que no es la misma en todo el territorio, ni siquiera dentro de la propia comunidad autónoma es la misma, dependiendo de las ciudades y de los núcleos poblacionales. Entonces vamos a hacer pues como un análisis general. Las salas de conciertos quedaron cerradas, como quedó cerrado todo, cuando empezó el decreto de estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, que parece que hace 1 millón de años, pero fue hace muy poquito. Estuvieron cerradas hasta el final del confinamiento, e incluso un mes y pico después, porque la apertura después del confinamiento fue paulatina, no se permitió la apertura de ni hostelería, ni ocio, ni cultura de forma general. A partir de ese momento, las salas de conciertos empiezan a vivir una situación diferente en función de cada comunidad autónoma. En Galicia, por ejemplo, se permitió su apertura durante un tiempo, se volvió a decretar el cierre el pasado mes de agosto y hasta ese momento, desde ese momento hasta ahora, no hemos vuelto a contar con salas de conciertos abiertas. En Madrid se permitió la apertura de una forma un poco relativa, que Mar nos explicará después, y en Cataluña hubo incluso algún intento de conseguir que el cierre no fuera exactamente un cierre, sino que fuera una especie de cierre preventivo que permitiese la actividad fuera del concepto de sala de conciertos como tal, fuera del recinto, pero como sala de conciertos y como gestión de sala de conciertos. Me gustaría que empezasteis vuestras exposiciones explicando cómo es la situación actual de las salas de conciertos en cada una de vuestras comunidades, en el caso de Marcos, Galicia, en el caso de Mar, Madrid, y en el caso de Carmen, Cataluña. Bueno, así yo brevemente, en la Comunidad de Madrid, las salas que estamos asociadas son 54 salas y desde abril estamos abiertas más o menos el 60% de las salas y se prevé que en los próximos meses, sobre todo a partir de junio, estén abiertas pues el 80% de las salas. Sin embargo, durante el año pasado, o sea, entre julio más o menos que abrieron las primeras salas hasta diciembre, igual era solo un 30%. Esto en números así, pero claro, luego tenemos que hablar de en qué condiciones podemos abrir, con qué aforo y demás. Pero vamos, y que dentro de las propias salas hay también, digamos, categorías en cuanto a aforos dentro de la propia sala, capacidad, claro, tipo de programación. Entiendo que no todas abrieron, cuando se dice el 30%, no es el 30% de los aforos generales, no, sino el 30% de las salas y además, pues eso, con la reducción de aforos, con la reducción de horarios, también, pues creo que hubo un momento dado, porque ya se me nubla un poco toda la memoria, pues que se podía vender alcohol, luego no se podía vender nada, no sé, o sea, así, el 30% de las salas, pero con programación que no llega a la programación continua que teníamos antes. Por ejemplo, en la Sala El Sol antes igual teníamos programación 5 días, de 7, 4 o 5 días, ahora mismo igual pues podemos estar en 1 o 2 días. Un cambio importante. En vuestro caso, Marcos, estáis cerrados como salas de conciertos porque así lo determina el DOGA. Sí, bueno, nosotros estamos cerrados desde el 14 de marzo. Se logró, bueno, como tú sabes, en Galicia algunas salas abrieron en julio y en agosto ya les obligaron a cerrar. Y desde aquella pues no sabemos nada. Sabemos que hay alguna sala que pertenece a nuestra asociación de salas gallegas que sí que abre, pero porque tiene una licencia de asociación cultural y no sabemos ni cuándo vamos a abrir ni nada. Sabemos que va a haber una prueba piloto dentro de 15 días o un mes en varias discotecas bueno, creo que son 2 discotecas y 4 pubs de toda Galicia. Con nosotros, tú puedes decirlo, no hablaron aún desde la Xunta de Galicia y no tenemos, o sea, ahora mismo creemos que hasta después del verano no abriremos. O sea, el ocio nocturno, pues a mí me interesa porque mi sala, gracias al ocio nocturno, existe, pero la función real que hacemos
es la cultural, que por eso, la Sala Carmá, gracias a todas las bandas que han venido, se conoce por eso, y que realmente que el ocio nocturno sí y la cultura no, que tiro piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero no sé, que esta función que hemos hecho durante tantos años no sabemos nada. ¿Que se pueden hacer conciertos en la calle? Sí, pero el interior está un poco olvidado. Eso es un poco lo que habéis conseguido en Cataluña. Sí. Bueno, nosotros es que la verdad es que tuvimos también prohibida la apertura hasta el mes de septiembre, en el que nos salíamos en un grupo que se llamó Cultura Segura, nos salíamos el teatro, la música, o sea, las salas de conciertos, los espacios de artes escénicas, las librerías, las galerías de arte y los cines. Y entonces fuimos como un único conjunto, como el sector de la cultura en conjunto, a pedir que no se estigmatizase los espacios de cultura, como son las salas de conciertos, justo por el hecho de tener esa otra vertiente, en muchos casos, de ocio, de club, de baile, de discoteca. Y entonces la Generalitat declaró la cultura un bien esencial, y eso permitía que a la hora de cerrar los espacios en los diferentes decretos se tuviese que mirar 2 veces antes de cerrar un bien esencial, que no es lo mismo que como es lo otro, un bien de primera necesidad, o jurídicamente tiene connotaciones distintas, y en un caso sí se puede limitar y en el otro no se podría haber limitado. Y lo que hicimos en verano es que el Ayuntamiento de Barcelona nos cedió un espacio, nos cedió el Castillo de Montjuïc, que es un castillo militar con un pasado muy negro y muy franquista, pero que conseguimos cambiarle el uso para llenarlo de música. Fue una colaboración público-privada en la que las salas pequeñas hicieron la programación del ciclo, y eso dio la oportunidad de, cuando estaban cerradas todas y prohibidas, que pudiéramos hacer programación. He traído un vídeo porque lo resume, es bastante gráfico. Luego os explico un poco los resultados que salieron, que fueron insuficientes, pero que al menos sí que calaron psicológicamente en el ánimo de las salas, que se vieron beneficiadas. No sé si conocéis Barcelona, pero es un punto alto de la ciudad, al lado del puerto, y es un lugar privilegiado. Todo el mundo sentado, etcétera, etcétera. Se dieron de alta más de 200 artistas, se dio de alta a técnicos, o sea, generó mucha actividad dentro del sector, y sobre todo generó una energía de esperanza de hacer una cosa alternativa a los espacios interiores. Es para que vieseis cómo era el espacio, y claro, hay muchas ciudades que tienen espacios así, que en un momento dado, cuando no puedes usar tu escenario, pues tener la posibilidad de sacar tu escenario fuera y que las salas todas participen en un gran grupo de programación. Bueno, como mínimo eso, tienes las nóminas de la gente que trabaja en el proyecto, los programadores siguen pensando en su trabajo habitual, y eso creo que a nivel de salud mental es positivo. Y luego el resultado de esto fue que las salas de pequeño aforo, que estaban en peligro de cierre, recibieron muy poquito, porque fueron 2.300 euros, pero eso a una sala pequeña, algunas les salvó pues pagar la luz que tenían cortada, por ejemplo, o 2 meses de alquiler para que no los desalojasen, cosas de ese tipo. Entonces eso fue una de las opciones que hicimos en pandemia. Carmen ha abierto una veda que me parece muy interesante tocar, que es la situación real de las salas de conciertos, principalmente de las medianas y pequeñas, que es en realidad lo que más representado está aquí ahora mismo. No hablamos de esos grandes recintos que muchas veces ni siquiera son privados o están coparticipados, privado-públicos. Las pequeñas y medianas salas de conciertos, ¿cómo sobrevivisteis
a esos 3 meses de cierre obligatorio y a partir de ahí a una situación en la que en algunos casos seguía siendo obligatorio el cierre o en otros la apertura no era rentable. Yo creo que puedes contestar tú mejor. No voy a estar Vale. Bueno, yo el primer planteamiento fue toda la gente que teníamos trabajando, tanto en la empresa que tengo para la sala, con el pequeño Karma también, donde también hacemos conciertos, pues se fueron todos para el ERTE. Luego la empresa de organización y producción, pues eran freelance y bueno, se mantienen como nos mantenemos todos, luchando y tal. Luego yo pues esperé un poco a que la Xunta de Galicia y el Gobierno dijeran qué íbamos a hacer. Nos plantearon que podíamos abrir con la gente sentada y tal, y yo soy una discoteca y no tenía ni sillas, ni taburetes, ni mesas, ni nada. Y entonces pues se me fue un poco la olla y cambié la imagen del logo, imagen nueva para pues, abrir de una forma distinta durante un año por lo menos que iba a durar la pandemia, y tengo todo sin estrenar, menos el logo y todo eso, que hemos abierto una especie de rastro para vender todo ese material que teníamos preparado y que funcionó muy bien porque nos hemos dado cuenta de que Karma es una marca importante en Galicia ya, y en Madrid, en Barcelona, porque muchos compañeros vuestros, grupos, DJs del Razzmatazz o tal, pues me escribían para comprar cosas y bueno. Y nada, y tuve que pedir 2 créditos para poder mantener eso, porque seguimos pagando luz, seguimos pagando agua, basuras. Y bueno, trabajo el día a día con eventos como Cabos Soltos y seguimos esperando que la Xunta de Galicia nos ayude. Porque unos llevamos una historia, puedo hablar de mi sala, pero puedo hablar de compañeros gallegos, como una sala emblemática como La Iguana, que ahora mismo no puede hacer conciertos, porque hay una ley que dice en Galicia que no puede hacer conciertos. No sabemos, después de 30 años, donde han pasado grandes bandas por ahí, pues somos muchos los que ahora, según la nueva ley de espectáculos gallega, no podemos hacer conciertos. Que bueno, que desde Clubtura intentamos crear algo ahí para que nos den eso, que nos digan que somos locales de interés cultural o algo así, como era, María. Sí, son locales de interés cultural o espacios de interés cultural, que es verdad que es una pelea que llevamos muchos años intentando gestionar, que es un poco lo que comentaba Carmen, esa consecución que desde Cataluña ya se ha puesto en marcha, de aunar diferentes sectores, porque es verdad que esa idea de espacios culturales o espacios de interés cultural no engloba solo a salas de conciertos, sino también a librerías que organizan actividades desde presentaciones de de libros, hasta talleres de lectura, salas de exposiciones, espacios de artes escénicas privados, etc. Pero está resultando francamente complicado. En parte yo creo que por la atomización que tenemos, siendo tan fan como soy del Estado de las Autonomías, por la atomización que tenemos en las administraciones. Sí. Hay mucha iba a decir libertad, no es libertad. Divergencia. Hay mucha divergencia de opiniones Sí. en cómo aplicar determinadas normativas que son comunes, pero que luego tienen una aplicación que depende íntegramente de la idiosincrasia de cada ayuntamiento, de cada diputación, de cada autonomía, y eso dificulta muchísimo encontrar un punto común. No sé si en Madrid habéis y estado sobre igual. todo, como decía él, que de alguna manera todas las salas formamos parte de un circuito, del circuito por el que se mueven las bandas que están girando. Entonces, nos necesitamos un poco las unas a las otras, porque o sea, cada vez que una sala cierra es trágico para toda la industria, en realidad. Y para la creación, porque se convierte en una cosa endogámica en la que solo se programa lo que tienes cerca, y eso es muy poco enriquecedor para la cultura en general. Nosotros, la verdad es que hemos tenido un diálogo muy fluido con el Departamento de Cultura de la Generalitat, y eso ha facilitado bastante las cosas. Hemos tenido más dificultades con la coherencia, por ejemplo, de algunas medidas sanitarias que se aplicaban
en unos establecimientos sí y en otros no, con unos criterios que a nosotros nos parecían. En Cataluña no se puede beber en ninguna sala. Hasta hace una semana el horario máximo era las 5 de la tarde y las 5, podías programar hasta las 10 de la noche y tenías que hacer 2 turnos. Entonces lo único que conseguimos fue un salvoconducto, que con la entrada podías llegar 1 hora más tarde a casa, pero con todas las limitaciones que hemos tenido perimetrales. Y bueno, ha sido horrible porque no hemos dejado de devolver entradas desde hace 14 meses que estamos, depende del decreto, devolviendo, reprogramando, cancelando y invirtiendo. Las salas aguantándose con ICOs, y en este caso sí que ha habido ayudas, y creo que las que más incidencia han tenido son la Generalitat decidió, además de dar determinadas ayudas COVID directas para los gastos de algunos meses, no de todo el año cerrado, pero sí de algunos meses en concreto, como fue el último trimestre de 2020, que es una época fuerte de programación. Ya habíamos perdido la de abril hasta junio, que también es muy buena época para programar en las salas. Dio ayudas directas, y luego lo que hizo fue generar proyectos que lo que daban eran dotación para contenidos. Entonces, en función del aforo y del aforo de la sala, tenía una cantidad de dinero que podía utilizar para programar, o sea, todo lo coordinábamos desde la asociación, y entonces la asociación destinaba una serie de recursos a la programación y a las medidas COVID, a los acomodadores y a todo el personal que hacía falta, que además de tener menos aforo necesitas más personal y tienes más gasto, con lo cual los números no salen. Y abrieron de las 90 salas de ASAC para acogerse a estos proyectos, que ahora ya llevamos la segunda edición. Abrieron en el primer caso 37 y en esta segunda fase me parece que son 43 salas de 90. Quiero decir que y estas salas, cuando se acabe esta programación, que está subvencionada, porque claro, hay salas que tienen 15 de aforo, 30, una sala de 1.300 tiene un aforo con sillas de 300, o sea, ese 50% de aforo permitido que tenemos es ficticio, porque nuestros aforos se calculan con la gente de pie, y cuando pones mobiliario para separar a la gente y guardar la distancia de seguridad, tu aforo no llega al 20% muchas veces, en escasos casos, porque a lo mejor tienes un cálculo de aforo, bueno, ya sabéis que lo de los aforos es un mundo aparte, ¿no? Y hay una divergencia con los mismos metros cuadrados. Bien todo el mundo, que todo el mundo tiene que escuchar bien y tener visibilidad, o sea, que aunque te copien más personas… Exacto, si tienes columnas, claro, o tienes una barra en medio, ¿no? Hay una sala, tenemos una sala que tiene 450, pero tiene una barra circular en el medio, entonces solo puede poner gente delante del escenario. Claro, pues le caben 45, entonces, claro, todo eso ha limitado muchísimo. Y entonces, cuando se han acabado esos recursos de programación de la asociación, lo que han hecho estas salas es volver a cerrar. Entonces, ahora mismo hemos pasado una encuesta y el 73% de las salas ha dicho que va a estar cerrada este verano hasta que mejoren en otoño las condiciones de apertura. Si se abren las barras, un 40 y pico abriría, y sobre todo si se abren las barras acompañadas de más ayudas, con lo cual realmente sí que estamos teniendo una serie de ayudas que permiten una actividad musical, pero es una falsa apertura, no es una apertura normal, es una apertura subvencionada todo el tiempo. Fuera de ahí es insostenible. Y es una apertura que, no sé, en el caso de Madrid, Galicia lo controlo más, ha venido supeditada a tener que elegir estar dentro de sector cultural o estar dentro de sector hostelería barra ocio, cuando las salas de conciertos son claramente un híbrido. Quiero decir, una sala de conciertos no vive exclusivamente de vender entradas, porque no es un teatro. Los precios de las entradas también son más baratos precisamente porque hay una barra que permite suplementar ese precio de la entrada. Si se eliminan las barras, como fue el caso de Cataluña, ¿en Madrid sería viable? No. O sea, ahora mismo, de hecho, en la mayoría de los casos no es sostenible. O sea, es como decía Carmen, ha habido ayudas a la programación, o sea, es decir, tanto de
de instituciones como también marcas, porque es verdad que las marcas de alcohol están haciendo acciones en las salas que, por ejemplo, en Madrid, pues en abril, justo en Semana Santa, se abrieron 25 salas, que muchas de ellas se abrieron únicamente para esa acción de una cervecera, porque estaba metiendo dinero para que compensase abrir. Y luego una cosa que es verdad que sí que hubo ayudas directas en Madrid, en la ciudad, ayudas al alquiler, porque claro, estamos diciendo que hay ayudas para las que están abiertas, pero no todas se pueden permitir abrir por eso, por los gastos fijos que conllevan, pero sí que hubo unas ayudas al alquiler directas que eran para el alquiler de 7 meses, porque la mayoría de salas de conciertos no son propietarias del lugar que ocupan. Entonces, claro, estando cerrado ya tienes un montón de gastos. Me parece muy importante diferenciar este tipo de ayudas, que a lo mejor hay alguien que no lo sabe. Hay dos tipos de subvenciones, digo subvenciones porque es lo que son. Hay dos tipos de subvenciones o ayudas públicas que se han ido entregando a todos los sectores afectados por la pandemia. Unas son las ayudas a programación o a actividad, que son las que más han primado en el sector de las salas de conciertos. Es decir, la administración pública pone un dinero sobre la mesa para organizar una serie de conciertos, lo que hace que esos conciertos sean viables, ya no digo rentables, viables, que no se pierda dinero organizándolos. Pero ¿han fallado tal vez las ayudas directas, esas ayudas que se dan solo y exclusivamente para compensar los gastos? No olvidemos que las salas de conciertos, que son empresas privadas, han tenido unos gastos que asumir abiertas o cerradas. El alquiler, si no lo negocias con tu casero o no consigues una negociación, lo pagas igual. Basuras, como decía Marcos, las pagas igual. Impuesto de actividad económica. El impuesto de actividad económica. Sin haber actividad económica. La luz, te puedes asumir, tú te puedes acoger a un ERTE, o tus empleados se pueden acoger a un ERTE si es que los tienes, pero el resto de gastos estaban ahí. ¿Habéis echado en falta ayudas directas? Sí. Muchas, de todas las administraciones, de hecho, de todas. Incluso el Ministerio, en las ayudas del INAEM, este año ha dejado fuera las salas de conciertos. El año pasado, por la situación extraordinaria COVID, hubo una ayuda, y además era una ayuda un poco sustanciosa comparadas con otras ayudas locales que tienen menos presupuesto y menos dotación, y este año, como si ya lo hubiésemos superado todo y estuviésemos súper bien y no siguiésemos estando en una situación extraordinaria COVID, pues han desaparecido, por ejemplo. Entonces hemos echado de menos, y además yo he echado de menos un ministro implicado con las músicas actuales, porque en definitiva es lo que representamos, y representamos el tejido musical sin el cual luego no hay grandes eventos, no hay grandes festivales. O sea, somos la base donde todo empieza y donde empiezan a ocurrir las cosas interesantes, para que luego existan otros formatos a los que sí que le presta más atención la administración pública, además de la lírica y la clásica, que es la niña de sus ojos. Entonces, yo he echado muchísimo de menos un proyecto común y un conocimiento del sector que permitiese ayudar desde la base y no dejar caer a esa parte tan frágil que es la que representamos nosotros. A las administraciones públicas, y cuando digo administraciones me refiero a todas, gobierno estatal, gobiernos autonómicos, mandatos municipales, ¿les falta conocimiento del sector y les ha faltado diálogo con el sector en este año y medio que llevamos? Yo creo que por nuestra parte se ha intentado. O sea, es decir, creo que en los últimos meses ha habido como una unión del sector que ha facilitado tener esa interlocución, por lo menos, por ejemplo, con el ministro que Yo a nivel local sí he tenido interlocución y sí se han entendido, y por eso finalmente creamos este grupo. A nivel estatal yo no, o sea, hemos tenido interlocución, pero ha sido un diálogo sin ningún tipo de resultado. Claro, pero que a priori no existía, y para que existiera creo que el sector se ha unido, por ejemplo, con lo de Alerta Roja, que es un movimiento muy importante, para proponer. O sea, es que parece un poco que nos estamos únicamente quejando, pero siempre esa queja va acompañada de datos y va acompañada de propuestas. Que, no sé. Yo creo que se quejan más ellos, porque ellos siempre nos acusan de no ser un sector coordinado
y que estamos atomizados y como si no hablásemos. Y tanto Alerta Roja como el último concierto fueron dos iniciativas desde el sector de la música, que una más transversal y la otra más enfocada a lo que era únicamente el sector musical, pero que fue totalmente coordinado, exitoso y en todo el Estado. Entonces, a veces yo tengo la impresión de que, primero, en el sector de la música, igual que en otros, nunca va a haber un interlocutor único, porque intervienen muchos agentes y es imposible tener un interlocutor único. Puedes tener varios y para según qué asuntos incluso podrías llegar a tener un representante. Entonces, ellos pretenden tener uno solo cuando es imposible, y yo creo que lo de la atomización se utiliza muchas veces para no atender a las legítimas reivindicaciones del sector. Entonces, esto de que la música somos desordenados, como que el teatro lo tiene. Bueno, el teatro, uno, no tiene el estigma que tenemos nosotros, porque nosotros cargamos con el estigma de ese híbrido entre ocio y cultura y lo popular. El teatro lleva muchos más años recibiendo ayudas, no depende ni siquiera, porque tiene muchas ayudas y es otro tipo de actividad, de los ingresos de la hostelería, que es la otra rama de la que dependemos para hacer cultura, las salas de conciertos. Entonces, yo creo que no, somos distintos, pero no por eso estamos desordenados, tal como se nos pretende hacer ver en general desde algunas administraciones. Me parece muy interesante retomar esta parte del diálogo entre cultura y ocio, porque es verdad que a las salas de conciertos se nos ha estigmatizado durante muchos años, dejándonos fuera del sector cultural. Solo somos cultura cuando interesa, que es en la parte de las ayudas, que son mucho menores para cultura que para el resto, pero luego cuando se trata de englobarnos dentro de los interlocutores, quedamos fuera de esa parte cultural. Si tuvieseis que elegir, ¿con qué parte os quedaría? Y ya sé que es imposible, pero quiero decir, desde un punto de vista de interlocución con las administraciones, ¿creéis que la cultura ha sido lastrada o pensáis que se ha tratado peor a la parte hostelera? A ambas, o sea, está clarísimo. O sea, y sobre todo el ocio nocturno. Aquí en Pontevedra, que lo puedo decir con la boca muy grande, unidos no estábamos los hosteleros del ocio nocturno. Cada uno tira para su lado, pero saltó el COVID y nos montamos un grupo de WhatsApp y decidimos todos cerrar ya el primer día, antes de que el presidente del gobierno saliese a decir estado de alarma. Y lo hicimos todos. Y fuimos los primeros en decidirlo, porque yo tengo un bar de día también y no lo cerré ese día, porque, bueno, decidí, bueno, pues venga, podemos abrir, que total a las 11 cerramos. Pero al día siguiente sí ya se cerró todo. Pero el ocio nocturno en ese momento se cerró y fuera. Y la cultura, desde el primer día, se dejó y se olvidó. O sea, nosotros, bueno, pertenecemos a Es Música también, ¿no? Y es cierto, nuestro interlocutor un poco con el gobierno, creo. O sea, no sabemos si desde Access o desde Cultura o desde ASAC o si directamente hablan con el gobierno, pero nosotros a través de Es Música, que tampoco es algo que yo entienda mucho, porque ahí engloban no sé cuántas asociaciones. Es una plataforma que ha englobado en una situación extraordinaria. Es una federación de la música, ¿no? Sí, algo así. Aunque donde estamos todos. Pero hay, está SGAE, también hay entidades de gestión. Claro, pero bueno, que no, hay festivales, hay de todo un poco. Sería un poco un clúster, probablemente, ¿no? El concepto. Sí. Bueno, y nosotros hicimos una plataforma, como todos no estamos en Access, hicimos una plataforma con todas las asociaciones de salas de todo el Estado y sí que enviamos cartas a los ministros de Sanidad, o sea, no nos hemos reunido directamente con ellos, pero sí nos hemos reunido con representantes del Ministerio y del INAEM, con algún secretario general. Quiero decir, al ministro no hemos llegado, tampoco sé si hubiera funcionado más hablar con el ministro que con
que con un secretario general. A veces es mucho mejor un técnico, ¿no? Sí. Hombre, el ejemplo lo tenemos. espada no tiene que te mucha capacidad entienda y de te decisión, conozca, al final. ¿no? Aquí El en sector. Galicia tampoco, por mucho que nos reunamos con el Agadic o con, no sé, no llegamos a nada. O sea, las últimas reuniones que tuvimos nosotros, bueno, pues grandes discotecas de Galicia, discotecas no, son salas de Salas fiestas. de fiestas, sí. O sea, salas de fiestas que tienen más poder que una discoteca pequeña, pues entre ellos negociaron directamente las ayudas al ocio nocturno o, en su caso, que tuvimos, nunca tantas reuniones tuvimos en Clubtura. Sí. Nos hemos visto mucho, Marcos y yo, estos últimos meses. Y bueno, desde ahí, o sea, ellos son los que han dirigido las ayudas. O sea, que nosotros el 80% de Clubtura se quedó fuera. O sea, que realmente la programación... Clubtura estuvo dentro de una de las ayudas específicas. De hecho, no es que estuviera dentro, es que sí fuimos el interlocutor directo, que fue la primera que se Pero sacó. eso fue en 2020. Claro, en 2020. Pero estamos hablando, yo estaba hablando de la del 2021. Claro, en 2021, ¿no? Y ellos mismos, y la prueba piloto va con ellos también, del ocio nocturno. O sea, son ocio nocturno, dirigen esta ocio nocturno. dicotomía de somos ocio nocturno para estar cerrados, pero no lo somos para ser interlocutores. Claro, o sea, están en todo. Y realmente, dentro de Clubtura es donde está la agenda cultural de salas. Sí. Esa serie de grupos que giran por toda España y tal, pasan por las salas de Clubtura, no por esas salas de fiestas que se pueden traer un día, pues no sé, a Chimo Bayo o cualquier cosa. Que sea, su programación es más de DJs que yo tengo DJs, pero no es una programación cultural. O sea, realmente yo no la nosotros desde Clubtura no consideramos que sea una programación cultural, porque bueno, es un DJ que tiene su arte, su trabajo y tal, pero bueno, que a la hora de dar ayudas culturales, pues yo un sé, DJ... En Cataluña ha sido un poco a la inversa, porque todas las ayudas se daban a cultura y entonces, claro, el sector del ocio... Claro, nosotros hemos trabajado como en una especie de bicefalia en la que, por ejemplo, el presidente de ASAC ha interlocutado con el sector del ocio, porque, claro, tenemos intereses, muchas de las salas, no todas, porque las pequeñas realmente no tienen esa vertiente, pero las grandes sí. Entonces, él ha hecho mucho trabajo con el departamento de empresa, por ejemplo, o de turismo, el de salud, el de interior, mientras que yo estaba dentro de este grupo de Cultura Segura con las galerías de arte para trabajar la otra vertiente. Entonces, claro, se dio la paradoja de que a cultura llegaban cosas, aunque fueran insuficientes, pero sí que llegaban ayudas, pero a las salas más grandes, que no se podían de ninguna manera permitir la apertura, porque esas son tan grandes en aforo que sí que necesitan que funcionen las sesiones de clubs, porque si no es inasumible la apertura para hacer un bolo, sacar a gente del ERTE, o sea, es mejor que sigan hibernando con la potencia de la luz bajada y este tipo de cosas. Pero eso, aún estas, algo recibieron, aunque fuese insuficiente y poco. Pero las que se dedicaban simplemente al ocio nocturno, o sea, que no programaban nunca conciertos, esas eran las grandes olvidadas. O sea, esas tuvieron 0 durante un año. Es literalmente al contrario. 0. En Madrid también. En Madrid sí. Es como en Barcelona y de hecho no podían abrir, o sea, estaba prohibido. Y consiguieron que el Departamento de Empresa concediera unas ayudas al ocio nocturno. Entonces, a esas ayudas se podían presentar tanto las discotecas y bares musicales que no programan como las que sí programan, y estas van en función de la licencia de sala de fiesta con espectáculos, la licencia de discoteca, la licencia de bar musical y de karaoke. Sin embargo, ahí no entraban, por ejemplo, los café conciertos ni las asociaciones culturales, porque iban enfocadas a ese tipo de empresas que no habían. Y entonces los rangos eran por personal, o sea, de 0 a 10 empleados una cantidad, a partir de 10 otra cantidad, y entonces se hizo una primera, se repitió una automática que se ingresó directamente a los que habían pedido ya la primera, y ahora está a punto de salir una tercera que tiene el doble de dotación.
pero es para gente que lleva 14 meses cerrada sin ningún ingreso y pagando eso, alquiler, luz y basuras y impuesto de actividades económicas. O sea que es bastante, quiero decir que los de la cultura nos quejamos y con razón, pero es que los que solo se dedican al ocio han sido los grandes olvidados de la película. Veo que lo que comentábamos al principio de la charla, por comunidades la situación es absolutamente inversa. Sí, en Galicia, total. los que más ayudas han recibido y los que más posibilidades han tenido de acogerse a negociaciones, reducciones, subvenciones han sido ocio nocturno y hostelería, merecidísimas, no hay nada que discutir, porque eran muy necesarias, pero se ha dejado fuera a la parte cultural. En parte yo creo que porque se nos permite abrir, no a las salas de conciertos ahora mismo, por ese DOGA del que hablábamos, pero sí se nos permitió durante un tiempo y en el momento de la reapertura, en el momento en el que ya se te permite reabrir, las administraciones encuentran un resquicio para dejar de aportar económicamente para mantener ese sector. Y esta es una de las preguntas que yo creo que es más peliaguda, porque es hablar de cifras. El sector lleva mucho tiempo diciendo que quiere reabrir, pero ¿a qué precio? Porque con determinadas restricciones entiendo que las salas de conciertos no son rentables. Ya no digo rentables, no son viables. Claro, o sea, durante un tiempo estuvimos como un poco en inacción, o como decías, hibernando, o como me han dicho a mí, es como nadar haciéndose el muerto, ¿no? O sea, intentando ahorrar toda la energía posible y pidiendo poder abrir. Y las salas que han abierto sí son muy valientes, pero es que hay gente que efectivamente no puede abrir porque, o sea, nosotros en el Sol estamos haciendo un experimento. Estamos probando cómo sería con ese aforo para cuando podamos tener más, estar preparados. También tenemos que saber cómo reacciona el público, porque no nos podemos hacer todas las cuentas sin esa parte que es fundamental. Entonces, vamos, el experimento que estamos haciendo no es sostenible. Pero... Es un experimento muy específico porque vosotros habéis reducido muchísimo el aforo por obligación. Claro, como todas las salas. Es lo que decía ella, pues de 300 igual pasamos a 85, 86 personas, porque tienes que mantener la separación, no puede haber más de ahora mismo 4 personas del mismo núcleo juntas, todo el mundo tiene que ver y escuchar perfectamente, porque para eso están pagando la entrada, y puedes abrir, claro, es que ahora pues en Madrid, por ejemplo, ya se puede abrir hasta las 12, antes era hasta las 11, pues a las 10:30 tiene que estar todo el mundo fuera, porque la gente tiene que llegar a su casa. Nosotros no teníamos lo del salvoconducto, pero no sé, que es un poco tirarse a la piscina quien se lo pueda permitir, gracias a que pues tenga más músculo financiero porque tiene otras empresas, otras actividades, etcétera. ¿Qué le haría falta al sector de las salas de conciertos ahora mismo para poder reabrir con cierta seguridad? Aparte de que se revisasen esos aforos, probablemente, ¿vamos a seguir necesitando durante un tiempo ese músculo público para que el sector siga vivo? Sí, yo creo que sin duda porque, claro, porque hay un déficit que se arrastra y eso no se va a recuperar enseguida, y luego porque yo creo que recuperar una cierta normalidad pasa por aterrizar esos ensayos que se han hecho en el Palau Sant Jordi con 5.000 personas, la prueba que se hizo en Apolo. Mañana se hace una prueba con 1.000 personas en Girona que se llama Abrimos Girona, y se ha hecho un convenio con 30 farmacias o 30 y tantas farmacias. Entonces las farmacias actúan como si fuesen notarios, o sea, acreditan que el test que la persona se hace, el test negativo, se corresponde a esa persona que va a entrar al concierto. Entonces va a haber una cola en la que se va a validar el test con un QR y esa persona luego pasa a la siguiente fila, que es donde le validan la entrada que ha comprado. Bueno, eso en este caso, que es un ensayo, pues requiere de una infraestructura que todas las salas no pueden tener, porque tú, según donde estés, pues no sé, no vas a paralizar determinadas calles y ni puedes montar ahí. Pero claro, si las farmacias, si se hace un convenio, que es lo que se está negociando en Cataluña en este momento con las salas de conciertos y los festivales, si tú le otorgas esa especie de papel notarial al farmacéutico para que acredite que durante 24 o 36 horas, porque cada vez son más fiables los test,
y además deberían ser más baratos, porque lo que no puede ser, si ya nos cuesta vender una entrada en una sala a 12 y 15 euros, imagínate si para ir a cada concierto te tienes que gastar 15 euros en el test para poder entrar. Quiero decir que ahí es impepinable que necesitamos o que se extienda y eso abarate los costes, o que la Administración pública dé una inversión para que esos tests puedan ser una realidad y sean mucho más baratos. Entonces, claro, si tú a tu entrada, o sea, la tecnología existe, o sea, te vas a un restaurante y ves la carta en un QR, asociar un código a una entrada es una cosa que se puede hacer fácilmente. Entonces, si tú puedes asociar un negativo conforme no contagias a tu entrada y puedes entrar en un espacio en el que todo el mundo no tiene carga vírica para contagiar al otro, aunque tengas incluso que estar con la mascarilla, puedes estar de pie. Y entonces ahí sí que esos aforos a los que vamos del 70% podrían ser reales y no como estos 50 que ahora son un 20 o un 30. Un 70 y, si me apuras, un 100, aunque hubiese que hacer una zona separada de bebida y de consumo, hay locales que tienen comida y bebida, y otra donde esté el concierto o esté la sesión de baile. Entonces, eso sería, para mí es la dirección en la que estamos trabajando ahora mismo y es a donde tenemos que ir todos. Es que si no, con sillas y mesas no vamos a ningún sitio de momento. De todas formas, es que me gustaría decir que esos experimentos que se han hecho económicamente han sido deficitarios. Exactamente. Eso es muy importante remarcarlo, que han valido para muchas cosas, incluso pues a nivel de comunicación, que ha sido muy importante, pero económicamente se lo han podido permitir ciertos empresarios, sí, pero son deficitarios. Sí, sí. Tanto el concierto de Rafael como lo de Love of Lesbian, o sea, todos estos experimentos son válidos, pero no han salido rentables, vaya. Mantener el sector en este límite de ser deficitario o rentable lo justo, es decir, de que el empresario no pierda dinero, aboca finalmente al cierre. En Galicia hemos tenido ya 2 cierres por la situación que se ha vivido. Marcos sabe mejor que yo probablemente que hay muchas salas que están en esa cuerda floja de si esto se prolonga mucho más, bajar la persiana. ¿Os preocupa que esta situación se prolongue demasiado y que esto suponga un merme irrecuperable en el sector? Pues muchísimo. Yo también sé, en Barcelona hay 2 salas que no volverán a abrir, hay otras tantas que están en traspaso. No se habla de nombres porque además existe ahora una inmobiliaria en Cataluña que se dedica a comprar locales que estén en traspaso barato, porque una licencia de apertura en Barcelona, o sea, en Barcelona no se dan licencias de apertura de nuevos locales, con lo cual, claro, valen una fortuna en tiempos normales conseguir una licencia. Entonces, bueno, pues hay fondos buitre buscando salas que estén en quiebra para adquirirlas y lo que nos consta es que esas salas no volverán a ser salas de música, porque las salas de música siempre hay un punto deficitario, lo que pasa es que lo suples con la parte de la hostelería, pero todas las salas que yo conozco y todos los responsables o dueños de salas o son exmúsicos o son músicos o todos tienen un pasado y una relación con la música y tienen una parte de militancia musical. Entonces, si eso desaparece y esas licencias se convierten solo en negocio, está muy bien eso ser solo negocio, pero quiero decir, lo que perderemos es toda esa parte cultural tan importante y nos costará años, cuantas más se pierdan, recuperar ese tejido cultural de base que ya ha sufrido mucho en un año y que si el panorama cambia porque desaparecen muchas salas, tardaremos años en tener una escena como la que teníamos. Y a mí sí me preocupa. Y claro, esta gente no dice que va a cerrar y que está en la cuerda floja porque eso devalúa el valor de su negocio. Entonces, hay bastante secretismo, las asociaciones sabemos, tenemos más información, pero incluso ni siquiera podemos decir y poner nombres a salas emblemáticas que pueden quedarse por el camino. Aquí también, ¿no? Aquí también, supongo, no lo sé. Yo más o menos, yo hablo con muchos compañeros de salas y a ver, se van manteniendo, pero
yo creo que hemos llegado a un momento, yo en mi caso, yo no pago alquiler ahora porque le ofrecí las llaves al casero, le dije aquí te queda, yo no te voy a pagar esta barbaridad de dinero, que estuve pagando hasta octubre el alquiler íntegro, que no es poco para ser Pontevedra, y le ofrecí las llaves y claro, cuando ella dijo, hostia, voy a tener que pagar luego la luz y el agua o lo tengo que dar de baja y tal, y entonces pues dijo, guárdalas tú mejor, o sea, sigue. Y nada, pues eso, firmamos papeles para no tener que pagar alquileres y en este caso creo que estamos unos cuantos, no sé, yo hablo más con la gente de Vigo o están pagando un porcentaje muy pequeño o no están pagando, algunos también. Pero claro, es que es insostenible. Después de un año y algo, yo no sé, porque mucho dinero ya no ganábamos antes. O sea, como salas de conciertos, yo si no es por marcas que nos patrocinan, pues no podríamos mantener muchos conciertos. Y tiramos mucho por la cultura de base, aquí en Galicia sobre todo, pero no son rentables, porque 5 euros una entrada, tienes que darlos de alta, ya estamos perdiendo dinero, ¿sabes? O sea, nosotros y ellos. Y entonces, pues, evidentemente vivíamos de la noche y bueno, intentaremos volver, pero no sabemos cómo. Es que ahora mismo es una incertidumbre, porque no sabemos cómo vamos a volver, ni dentro de un mes, ni 2, ni 3. O sea, no han hablado con nosotros para volver. Han hablado algo con el ocio nocturno, que no sé cómo van a hacer. O sea, tienen que presentar los clientes una prueba PCR con una reserva y no sé cuánta gente entra a la Pelícano en Coruña. No quiero aventurarme mucho a una cifra porque a lo mejor me estoy columpiando, pero creo que está en torno a las 2.000 personas de aforo. Pueden ser 1.800 o 2.200, pero vamos. Y tienen un 50% para la prueba piloto. Y para la prueba piloto tendrían un 50% con PCRs previas o serológicas previas. Ahora mismo no estoy muy segura de cómo. Claro, pero es que para mí eso no tiene mucho sentido, porque luego cuando abramos, ¿qué tienen que ir? ¿Con una prueba PCR? O sea, lo que decía Carmen. Con test de antígenos. Pero es inviable si no encontramos esa fórmula que permita que ese test de antígenos no incremente los precios. Pero claro, es que una entrada que antes te costaba 10 euros, sí, ahora tienes que pagarte también el test de antígenos. Claro, la cuestión es conseguir no que ese test de antígenos pues te cueste 2 euros, no que te cueste 15, lo mismo que la entrada o más, porque claro, el test de antígenos tiene una validez de eso, depende. Hay quien dice cada vez son más precisos y algunos dicen que 48 horas más o menos, más no, porque si tú, o sea, el test de antígenos tiene ayer lo hablábamos, ¿no? Que nos dieron 99, uno ¿no? En el 99%, o sea, antes sí que es verdad que tenían como un 60 o un 70% de fiabilidad, pero eso ha ido mejorando. Entonces, el PCR sigue siendo más preciso, pero ahora la mayoría de investigadores dicen que tanto uno como el otro es igual de fiable. Y si a ti te da un 99%, o sea, todos podemos estar ahora no contagiados porque nos hacen un test y en cambio desarrollar la enfermedad dentro de unos días. Pero la certeza que sí tenemos es que al no tener carga vírica detectable por el test, es que no vamos a contagiar a los otros. Y de eso es de lo que se trata. Y de lo que se trata es de abaratar precios. En PIMEC, que es la pequeña y mediana empresa de Cataluña, ofrecieron 85.000 test de antígenos a empresas que las quisieran. Claro, nosotros no dijimos, vale, dámelas, porque ¿para qué? ¿Dónde vamos a meter 85.000 personas si entre toda Cataluña ahora tenemos un aforo de 900? Me parece, entre todas las salas. Tenemos una media de 38 personas por sala, entre 90. O sea, ¿para qué los queremos? Y entonces dijimos, bueno, mejor que no. Y realmente porque ahora lo que encarece los test son los recursos humanos, son los enfermeros que tienen que hacerlo. Entonces, claro, a lo que tenemos que ir es al autotest, que es que te metes, no tienes que entrar hasta arriba y que te haces así en la puntita de la nariz y ya está. Pero tienes que tener
no es como un test de embarazo que te lo llevas a tu casa y solo tú sabes si sí o si no. Igual que un test de antígeno, no puede ser que tú solo sepas si sí o si no. El farmacéutico tiene que acreditar que es negativo para que genere ese QR que va vinculado a la entrada. Entonces, eso es ahí es donde estamos y ahí es donde a lo mejor las próximas ayudas, en lugar de ser ayudas a esa programación subvencionada tan pequeña y limitada, deben ir a los test para que recuperemos la actividad al 100% y que nos ayuden un poco menos y nos dejen trabajar un poco más, que eso creo que sería el híbrido perfecto para ir recuperando la actividad que teníamos en 2019. Es que sin que funcionen las barras es inviable que, eso está claro. cualquier local funcione, o sea, es inviable con 30 personas. Pero para los cines también, o sea, las palomitas, o sea, las cervezas a las salas de conciertos son el equivalente de las palomitas al cine. O sea, yo eso es una cosa que he descubierto de esta alianza que hemos hecho durante esta pandemia. O sea, que de la parte de hostelería depende no solo la música, sino también el cine, por ejemplo. Y el cine tiene las mismas limitaciones. Entonces, nosotros en ese objetivo de recuperar la parte de hostelería hemos ido juntos todo el rato reclamando eso y esperamos que en el decreto del 24, que es cuando nos cambian el decreto que entró en vigor el día 9, esperamos que las barras estén ya incluidas, aunque sea con servicio, o sea, puede que no esté el servicio de barra, pero sí el servicio de bar, o sea, que tú puedes llevar a la silla o a la mesa, al menos puedes llevar las bebidas. Entonces, eso sería fundamental para nosotros. Eso es lo que está, o sea, ahora mismo en Madrid es así, no te Podéis puedes acercar hacerlo a la barra, pero por ejemplo en Madrid en el cine sí que puedes comer palomitas. O sea, si alguien quisiera ahora mismo, un promotor, hacer una mini gira, es que tiene que hacer un máster, o sea, en cada sitio es diferente y tendrías que vender pues 30 entradas en una ciudad, en otras ya puedo 60, en otras están todas las salas cerradas, en otra lo puedo hacer a partir de medianoche, no sé, un mínimo de unificar cuando la situación sanitaria lo permita, claramente. Es cierto que tenemos que tener medidas diferentes si hay situación sanitaria diferente en cada comunidad, pero tal vez un momento de unir no estaría mal. A lo mejor sería interesante que las medidas sí fueran comunes y lo único que se diferenciase fuese el índice de contagio, es decir, que hubiese unos rangos con este índice de contagio, este aforo y este servicio de bar o no, con este índice de contagio, este aforo y este servicio de bar o no, que fueran comunes a todas las comunidades, de manera que el promotor solo tendría que averiguar cuál es el índice de contagio. Ya, pero eso es utópico en este país. No, o sea, si no se ponen de acuerdo para nada, o sea, claro, sería ideal tener como una especie de consejo territorial cultural para que no haya una afectación mayor ni para el público ni para los artistas. Y bueno, si no se ponen de acuerdo con cómo van a ser las segundas dosis de algunas vacunas, imagínate en un sector que desconocen absolutamente en muchos sitios o en unos más que en otros. Entonces, eso sería ideal, pero eso me temo que no va a pasar. Quizás esa ha sido la clave de los problemas de gestión dentro del sector, que la administración pública y los diferentes gobiernos desconocen por completo la realidad del sector. Yo creo que no lo desconocen, porque luego juegan con el turismo musical. Vale, o sea, ahora últimamente con tantos festivales que hay en España y aquí en Galicia le das una patada a una piedra y aparece un festival, y joder, pues todo eso ha crecido el turismo en todas partes. Y entonces sí que lo saben, pero yo creo que se hacen un poquito el avión, porque hay ayudas para unos, para otros no también, ya de siempre, pero el turismo musical es muy importante y aquí en Galicia lo sabéis, o sea, el Sondo Camiño que es una máquina de subvención, directas a bueno, aquí no sean, no voy a decir quiénes son, pero ya lo sabemos. Ya, pero es que, ¿sabes? Y yo sé que yo no pertenezco a ninguna asociación de festivales, aunque tenga una mini romería, pero quiero decir que el turismo sí que es importante gracias a nosotros. Que los festivales han nacido por nosotros, por nuestras salas, ¿sabes? Porque yo tengo la Sala Karma, pero yo no tenía nada.
Yo era un tío que trabajaba y me gustaba la música, había programado para mis jefes anteriormente, cuando me dejaban, que no me querían dejar nunca, pero gracias a eso, pues ahora tengo trabajo en Cabos Soltos, trabajo en el Surfing del Lérez, en el Galegote Rock lo tengo la semana que viene, que es un ciclo sentado, pero gracias a nosotros las salas, pues o sea, que conozcan mi local en Barcelona no es muy habitual, pero y la sala Sol o cualquier sala de Cataluña o de cualquier sitio. Yo casi me refiero más a esa parte que al desconocimiento del sector como tal. Me da la sensación, y corregidme si me equivoco, de que todavía no hemos sido como sector capaces de transmitir esa parte que puede resultar muy romántica, pero que es real. Sin salas de conciertos de aforo de 30 personas, no habría más Vetusta Morla, más Joel López, y pongo dos ejemplos de bandas que triunfan allá donde van y que empezaron tocando en salas con aforos de 30 personas y entrabas de 5 euros. Claro, es que ese ejemplo a mí me hizo mucha gracia y me gustó mogollón con Love of Lesbian, y yo los traje creo que en el 2007 por primera vez y no sé si metieron 70, 80 personas en mi sala. Luego hice 2 sold outs, los traje a este sitio, luego los trajo el ayuntamiento a las fiestas de Pontevedra, y las fiestas, el escenario principal está delante de la sala y el cantante pues dijo, es un honor estar aquí, pero hace 8 años estábamos ahí delante en esa sala y éramos 70, ¿sabes? Entonces, pues que nosotros hemos hecho algo desde nuestras salas, porque no programamos siempre a Vetusta Morla o a Zahara, ¿sabes? O sea, tenemos que traer bandas más pequeñas. Que formamos parte de ese proceso natural de crecimiento del artista y del fan también. O sea, y si no, pues no serían tan famosos, pero incluso tú has dicho estos dos artistas, pero mucha gente desconoce quiénes son. O sea, tenemos también que tener en cuenta que dentro del sector conocemos muchas cosas, pero siguen siendo a veces un poco indie, por mucho que ya para mí sean mainstream, Vetusta Morla. Pero a mucha gente ni sabe quiénes son ni le interesa. Pero igualmente es que somos un sector cultural, pero económicamente fuerte. O sea, que creamos cultura, pero creamos mucho trabajo también. Sí. Esa parte de creación de industria a veces también se olvida, porque este sector genera muchos puestos de trabajo, aquí me sale la parte feminazi, muchos de mujeres, que a veces se nos olvida, y puestos de trabajo que no son tan precarios como a veces quiere aparentar ser. Sí que es verdad que es un sector que necesita mucho apoyo y mucho crecimiento aún, pero sí es muy importante y sí tiene mucho músculo y a veces se olvida. Bueno, hay 5.000 trabajadores directos y como 4 o 5 veces más indirectos, porque, claro, detrás de cada espectáculo, el otro día una fundación que se llama Actúa Ayuda Alimentos, que dan cajas de comida para técnicos y artistas que están pasándolo mal, decían que detrás de cada evento hay más de 200 profesionales a los que no ves la cara ni sabes que existen. Y claro, desde informáticos, diseñadores, gente que hace cartelería, revistas musicales, gente de seguridad, de limpieza, los técnicos, o sea, hay muchísima gente detrás. Así que en conjunto sí que sumamos un grueso. Más o menos en el circuito profesional, en el Estado hay unas 300 salas del circuito profesional, que si les sumas las otras de barrio donde toca la gente más emergente o que sale de la escuela, pues seguro que son el doble, ¿no? Y ¿cuál era la pregunta? No, pero es que es interesante que remarques eso uniéndonos a lo de las ayudas, porque las ayudas a la programación parece que te dan el dinero y te lo quedas en el bolsillo. No, es que claro, se mete otra vez en el tejido, claro. Es decir, porque tienes que justificarla con una contratación de artista, y eso va a generar también que el RODI pueda venir. Incluso repercute en la propia administración, porque se pagan unos impuestos específicos, altas en la seguridad social, etc. Exacto. Yo no sé si seríamos capaces de enfocar el cierre de esta charla en positivo. ¿Hay futuro para las salas de conciertos y por dónde pasan? Bueno, yo creo que es indispensable que tengan futuro por lo que hemos hablado, porque es que sin las salas de conciertos no va a ocurrir todo lo demás. Entonces, creo que es fundamental. Yo creo que sí que hemos hecho un trabajo como
como mínimo de visibilidad y de protesta. Otra cosa es que luego haya tenido unos resultados desiguales en cuanto a ayudas o a medidas de apertura, etcétera. Pero sí que creo que se nos ha oído. O sea, creo que tanto Alerta Roja como el último concierto son campañas que han calado y que han impresionado bastante, y creo que eso a mucha gente que igual no conoce el sector o que no son público habitual de conciertos, sí que les han dado una información que antes no tenían. Entonces, lo que esperamos es que de las ayudas que vendrán de Europa, esas que ya parece que están repartidas entre grandes empresas y multinacionales, siempre va a tener que haber una parte que llegue al tejido más pequeño. Entonces esperamos, confiamos y exigiremos estar ahí. Yo creo que si las salas han aguantado 14 meses en estas condiciones y en muchos territorios apenas sin ayudas, somos resistentes. Yo confío en que el otoño sea el otoño de la normalidad para las salas. Yo también estoy en esa visión en positivo, también porque en la sala veo cada día cómo viene el público y las ganas que tienen de volver, lo bien que aceptan todas las medidas, todo lo que les pedimos. O sea, viendo esa parte y viendo que casi que lo tenemos todo, ya solo nos falta un poquito de ayuda y de normalidad, creo que ciertamente, pues después de verano igual vamos a encontrarnos con muchas más salas cerradas después de ese periodo, pero intento ver como la parte positiva. Claro que vamos a permanecer ahí. Yo sí, seguiré. No me queda otra, aguanté hasta ahora y resistiré. Lo único es, no sé si vamos a tener ayudas o no, creo que no. Ya no las espero y lo único que pido es que este público que tanto nos dice que nos echan de menos, que luego vengan, aunque sea alguien no conocido, que eso será una ayuda tanto para nosotros como para estos pequeños grupos. Y entonces, pues eso, que aunque sea un grupo de chavalines de 18 años que hacen lo que pueden, que vengan a verlos, porque a veces te llevas muchísimas sorpresas. Y yo es lo que pido, más que nada el apoyo de la gente, porque de los políticos, pues no me espero nada, y menos de los de la Xunta de Galicia. Lo tengo muy claro. Aquí queman rueda. No sé si entre el público hay alguna pregunta, que estaremos encantados de repetir en voz alta para que en el streaming se escuche. Os habéis explicado fenomenal. No habéis dado pie a ninguna pregunta, ha quedado todo clarísimo. ¿Vosotros queréis hacer algún cierre específico? No va a haber cierre de campaña, yo creo, ¿no? No hace falta. No, Libertad. Yo confío en el público. Yo creo que lo bueno es de que cuando hemos abierto en condiciones totalmente anómalas, el público ha respondido, y que cuando habláramos en condiciones más o menos normales, yo creo que el público está deseando que las salas estén ahí. Entonces, yo creo que para mí eso es lo que me da, ¿no?, como decía Mar, ¿no?, el mayor optimismo, el saber que habrá un agujero que tendrá cada sala el suyo y a cada cual más grande para ir rellenando, pero que como mínimo la gente tiene ganas de que se abra con normalidad, y eso creo que es un punto a favor. Nos encantará que en el Cabos Soltos del año que viene podamos volver a veros a los tres y todos estáis diciendo sold out en todos los bolos, abrimos de lunes a domingo, conciertos a diario. Yo espero que haya Cabos Soltos. No, a ver, Cabos Soltos, esto es la primera parte en la cual yo participo junto a más empresas que están aquí representadas, nuestros compañeros de vídeo, Esther de comunicación y tal. Y lo digo, igual que he rajado de algunos políticos, de estos políticos van a intentar ayudarnos a los bares, la gente del Ayuntamiento de Pontevedra quieren ayudarnos dentro de lo que ellos pueden hacer, y que sabemos que hay una segunda parte de Cabos Soltos que será entre septiembre, octubre y noviembre, donde los bares tengan o no licencia para hacer música en directo, pues tendrá la opción de programar conciertos
exposiciones, monólogos, o sea, se van a abrir un poquito a todo y bueno, ojalá más pudiesen ayudarnos así, más políticos y más concejales, concejalas como los que tenemos aquí. Y espero y deseo que Cabos Sueltos no termine nunca. Y cabos sueltos, como digo yo. Gracias. Marcos Rivas, responsable de la Sala Karma, Mar Rojo, programadora de la Sala del Sol, y Carmen Zapata, gerente de ASTAC. Muchísimas gracias por haber estado en esta mesa hoy. A vosotros. Cabos Sueltos. Gracias. Cabos Sueltos.